hija de Mi Casa de Paz. Te bendigo, compañero, amigo, amiga que nos está sintonizando este jueves en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo te quiero preguntar, en medio de todo esto que puede estar pasando, en medio de tanta noticia, en medio de tanta cosa, yo sé que se mueve un espíritu de soledad. Puede moverse algún espíritu de de querer incapacitarte para hacerte sentir que ya no vas a poder hacer lo que antes hacías, de quererte amarrar, de quererte quitar la esperanza, de quererte desmotivar para sembrar en tu corazón y decirte que tú ya no vas a poder, ya no vas a lograr, ya no vas a vivir, ya no vas a experimentar todo aquello que te gustaba en el pasado y todos los sueños que podías tener para el futuro. Uno de los ataques del reino de este siglo es venir a debilitar nuestra fe. Y nuestra fe se debilita cada vez que yo empiezo a alimentarme más de lo que el Dios de este siglo está diciendo, está hablando y está tratando de sembrar en nuestros corazones. Y lo malo es que llega un momento en el que empezamos a fluir creyéndonos que estamos viviendo solos en medio de este tiempo, de esta pandemia, que estamos viviendo en soledad, que nadie por nosotros, que Dios está escondido, que el Señor está allá alejado, allá en su trono, o que tal vez ya se olvidó de mí, ya se olvidó de mi familia, ya se olvidó de mis sueños. Podemos empezar a darle cabida a esos pensamientos erróneos de miedo, de temor, de soledad, que viene el enemigo a tratar de sembrar a nuestra vida. Pero escucha esto, no importa la circunstancia que actualmente puedas estar viviendo, no importa si escuchaste que hay familia en enfermedad, no importa si estás atravesando escasez, no importa si estás atravesando incertidumbre o soledad o desmoralizado, no importa la situación que el día de hoy puedas estar viviendo, yo te vengo a asegurar este día que Dios siempre está contigo. Él no te va a dejar, no te va a abandonar, siempre, no importando tu circunstancia actual, nunca te va a dejar solo. Amén. Así lo dice la palabra, así lo dice su palabra, así lo testifica el Espíritu de Dios. No importa en dónde estemos o la circunstancia que podamos estar atravesando. Mira, hijo, el mismo Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, vino a decir que en este mundo tendremos aflicciones. Es cierto. Escúchame, a Pablo, Dios, cuando se destruyó, ¿te recuerdas aquel pasaje en la Biblia? Cuando se destruyó el barco en el que él iba como prisionero hacia Roma y tuvo que nadar hacia la isla, me parece que fue la isla de Pasmos. A Pablo, Dios no lo libró de la picadura de la serpiente. Dios lo libró del veneno que esta picadura hubiera podido haber causado en su cuerpo. Entonces yo quiero que con la perspectiva correcta entendamos, hijo o hija, podemos estar atravesando por situaciones muy difíciles, pero en todas y cada una, en todo y cada un proceso que podamos estar atravesando, Dios tiene un plan y el cual lo llevará a cabo. ¿Te recuerdas que a Pablo no lo libró el Señor de la picadura? La serpiente dice que brincó de la fogata de donde ellos estaban reunidos, le picó el brazo, la mano, y él únicamente se la sacudió. Todos los de alrededor dijeron, este cuate hoy sí ya se va a morir.
Pero ¿cuál era el plan de Dios en medio de ese momento tan turbador? Que Pablo daba un testimonio de lo todopoderoso que era Dios para guardarlo aún después del problema, para sanarlo aún después del problema. ¿Qué te estoy queriendo dar a entender aquí? Cada uno de nosotros, hijo o hija, va a salir después de estas situaciones. Vamos a salir con un testimonio. Vamos a salir a testificar allá afuera. La situación que podemos estar viviendo ahorita, número uno, debemos de abrir bien los ojos para poder ver la mano de Dios. La mano de Dios en medio de nuestras casas, aún en esta situación tan difícil, y poder ser de testimonio para la gente de alrededor. Lo que el enemigo está tratando de hacer es venir a debilitar nuestra fe, metiéndonos pensamientos de incertidumbre, de soledad, de desmotivación. Te desmoralizas al escuchar que 1,200 más infectados, 1,000 y pico más infectados allá. Esto pega. Pero en medio de cada una de esas noticias, hijo, hija, tenemos que tener bien en claro y saber que Dios siempre, 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 siempre está con nosotros y tiene un porqué, tiene un propósito para lo que podamos estar viviendo. Y si tú estás conmigo, yo quiero que me pongas amén, yo quiero que me pongas así es, pastor. Yo quiero que esta tarde me acompañes al libro de Salmos, al libro de los Salmos, capítulo 139. Mira, es un libro en el que es unos versículos en los que estuve hoy de madrugada meditando y entendía yo cómo el Señor nos está hablando que independientemente de la situación que podemos estar viviendo, nunca estaremos solos. Él siempre estará ahí con nosotros para que en ese momento Él nos bendiga, Él nos cubra, Él nos prospere, Él nos sane, Él nos levante para que nosotros reflejemos su gloria. Dice Salmo 139, a partir del versículo 7 en la Nueva Versión Internacional, dice la palabra: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevare sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará, me sostendría tu mano derecha. Yo quiero que leamos juntamente ese versículo 10. Ahí en tu casa, léelo conmigo de nuevo. Versículo 10 del Salmo 139 dice la palabra: aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Regresa aquí conmigo. Hijo, hija, el Señor nos está hablando que independientemente de lo que podamos estar atravesando, allí su mano nos va a levantar. Independientemente de lo que podamos estar viviendo, allí su mano me va a guiar y me va a levantar. Hay un propósito para este tiempo. Es por algo que tú y yo nacimos en esta época y estamos puestos en esta tierra en el año 2020, ungidos y llenos de propósito para caminar a través de la situación que estamos viviendo. No es casualidad que estemos viviendo en este tiempo tan difícil. Lo malo es que empecemos a dudar que la presencia de Dios siga con nosotros. Lo malo es que empecemos a hablar: ay, de esta el Señor a saber si me va a sacar. Oh, de esta el Señor a saber si va a poder. Hoy de esta no sé cómo me va a librar.
Cuando empezamos a caminar ese camino de duda, le estamos jugando el juego al enemigo. Y Dios dice aquí en los Salmos, nos enseña que no importa la situación, el lugar, el momento, arriba o abajo, en lo profundo del mar, hasta en la punta del volcán más grande, en la casa, en el campo, allá en lo más recóndito donde tú estuvieses. Allí su mano, dice el versículo 10, su mano me guiaría, su mano derecha me sostendría. Mira cómo nos llena de fe y de confianza ese versículo. Yo te quiero contar un testimonio. A mí, en lo personal, a mí me encanta viajar. Dios puso un chip en mí, y yo creo que a todos, pero a mí un poquito más, que nos gusta montarnos a un avión e ir a conocer tierras lejanas. A mí eso me gusta. Pero una de las cosas, uno de los momentos que yo más espero, cuando el Señor me regala una oportunidad de salir del país por medio de un avión, mira, es cuando yo estoy hasta arriba. El 100% de veces yo pido sentarme en la ventana cuando viajo en un avión. Porque me gusta voltear a ver y ver el cielo, ver las nubes, ver la inmensidad de los cielos, ver lo grandioso de la tierra. Tú estás volando sobre montañas, sobre volcanes, sobre lagos, sobre el mar, sobre extensiones de tierra grandísimas, y te da una idea de lo grandioso que es Dios, nada más al ver lo grandioso de su creación. Yo no sé si a ti te pasa. A mí me pone a meditar cuando voy ahí arriba, sentado en el sillón de un avión, y volteo a ver en la ventana, me pone a meditar lo grandioso del Dios que tenemos. Y escúchame, cuando yo me pongo a pensar también en los lugares más alejados donde yo he podido caminar, en el país más lejos donde yo pueda haber estado, lejos de mi casa, lejos de mi iglesia, ahí también puedo encontrar al Señor. En las alturas, en un avión, cruzando el mar de un continente al otro, ahí está el Señor. Caminando en el país más lejano, en la ciudad más pequeña, más perdida, en la calle más perdida del pueblo más chiquito, ahí también está el Señor. Me gusta ponerme a meditar que no importando en dónde esté o lo que pueda suceder, mi confianza está en lo que dice el salmista en el versículo 10. Aún allí tu mano me guiaría, aún allí me sostendría tu mano derecha. Hijo, hija, pueden ser tiempos raros, pueden ser tiempos desmotivadores, tiempos de mucha duda, tiempos desmoralizantes al escuchar tanto. Pero hija, nuestra circunstancia no debería de ponernos a dudar de la presencia, de la ayuda y del acompañamiento que tenemos del Señor. Yo quiero que leas conmigo de nuevo el versículo 7 del Salmo 139. Y dice el versículo 7, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Mira, nos habla de un Dios que no está lejano. Regresa aquí conmigo. Nos habla de un Dios que no está lejos, pero que al mismo tiempo se encuentra en el lugar más lejano que donde yo vaya o donde yo esté. Nos habla de un Dios, la palabra espíritu es la misma palabra hebrea ruach, que significa el espíritu de Dios, aquel
que vive dentro de nosotros. Nos habla de un Dios tan cercano a nosotros que está dentro de nosotros. Pero al mismo tiempo, la palabra presencia, de ahí del versículo 7, me habla de un Dios tan grande y tan grandioso que hacia donde yo vaya, tengo la capacidad de sentir su presencia. No importando en dónde esté. Escucha, lo que esté sucediendo, lo que esté pasando, cualquier sea la cosa y cualquiera que sea la circunstancia, lo fuerte de la tormenta o lo calmado del viento, debes de saber que Dios siempre está y estará y ha estado contigo. Alguien me debe decir amén esta tarde. Hijo, hija, aunque los tiempos muchas veces nos muevan la silla, aunque la estemos viendo del color de hormiga tan rojo, aunque estemos oyendo del virus, aunque estemos oyendo de la escasez, hijo, hija, Dios no únicamente es creador, sino que Él también es creativo para bendecirnos en donde estemos. ¡Ay, Dios mío! Él no únicamente es creador de toda la inmensidad del planeta, sino que Él es creativo para hacer diferentes formas de su creación. A Él nunca le hará falta la respuesta o el milagro que tú estés esperando. Porque no únicamente es creador, tenemos un Dios creativo también. Te puedo dar un ejemplo. Cuando el ciego de nacimiento se le acercó a Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Agarró lodo, le escupió saliva, se lo puso en los ojos y ¡pum! El ciego volvió a ver. Es un Dios creativo. Cuando 5,000 personas tenían hambre, ¿qué hizo el Señor? Tomó 3 panes, 5 peces en una canasta, dio gracias y lo multiplicó. Es un Dios creativo. Cuando se acabó el vino en aquella boda, ¿qué hizo el Señor? Buscó agua y ¿qué hizo? Lo convirtió en vino. Es un Dios creativo. ¿A qué te estoy dando a entender acá? No importando tu circunstancia, nuestro Dios no depende de lo que nosotros tenemos para bendecirnos. Él es creativo. Dios no necesita usar lo que tú y yo usamos para llenar la necesidad que tú y yo podríamos tener. No importa la circunstancia que sea, cuán difícil, cuán color de hormiga, cuán desesperante, Él allí va a encontrar la salida. ¡Ay, Dios! Y te va a bendecir en medio de esa necesidad. Él solo quiere que confiemos en Él. Él solo quiere que tengamos nuestra mirada puesta en Él. Rema para esta tarde. Tú no puedes evaluar o ponerle medida a la presencia de Dios en tu vida según la circunstancia que estés atravesando. Tú no puedes decir, hoy sí, el Señor ha estado conmigo porque todo me va bien. O decir, ay Dios, hoy sí no me salió nada, Dios me abandonó. Vente conmigo a Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Y dice la palabra en Hebreos 13, 5. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, escuche lo que dice la palabra, porque Dios ha dicho,
nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Yo quiero que lo leas conmigo, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Esa es la promesa de Dios. O sea que nosotros no podemos medir su presencia basados en la circunstancia que estemos atravesando. No podemos decir, hoy sí todo Dios me ha bendecido porque todo me va bien, o decir, Dios me ha abandonado porque la situación está color de hormiga. Realmente no podemos evaluar la presencia de Dios en nuestra vida según nuestras circunstancias. Deberíamos de verlo al revés. Ay, Dios. Deberíamos de decirle a la circunstancia que tenga cuidado, porque la presencia de Dios va conmigo, sea la circunstancia que fuese. Es por eso, mira, hijo, hija, es por eso que la palabra empieza a hablar del amor al dinero en este versículo. Somos tan así que si estamos bien económicamente y todo está caminando color de rosa en nuestro mar azul, podemos decir, Dios ha sido bueno. Pero, ¿cuál sería nuestro decir cuando no estamos así? Tendemos a medir la presencia de Dios en nuestra vida según cómo nos esté yendo. Y eso no es lo que la palabra me enseña. Ponme de nuevo el versículo 5 de Hebreos 13. Al final dice, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Mire, me metí a estudiar esas dos palabras, dejaré y abandonaré. Y la palabra dejaré en griego se escribe aneimi y quiere decir soltar o dejar de defender. Escuche, hija. O dejarte hundir o relajar o soltar el mantenimiento. Eso quiere decir dejaré. Esos son todos los significados de la palabra dejaré. Dejar de defendernos, dejarnos hundir, relajar el sostén de Él sobre nuestra vida, soltar. Él ha prometido jamás dejarnos. La palabra abandonaré también viene del griego escataleipo, algo así se dice. Escuche, y su significado es dejar atrás en algún lugar olvidado o solo. Dejar de permanecer con quien era mi compañía o dejar sin ayuda. Eso quiere decir la palabra abandonaré. Entonces yo quiero que tú y yo caigamos en lo fuerte y lo profundo que es esta promesa. Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. No importando la circunstancia que podemos estar viviendo, ni que podremos estar atravesando, hijo, hija, nuestro Dios es tan creativo que Él va a utilizar la circunstancia que podamos estar atravesando y le va a dar la vuelta para que ésta sea de bendición para nosotros y la gente que nos rodea.
Él es tan creativo que puede agarrar lo que el enemigo o el siglo está tirándonos a nuestra vida y darle la vuelta y hacerlo funcionar para que estos sean un testimonio de la bondad de Dios en nuestras vidas. Por eso es que Él dice: jamás te dejaré ni te abandonaré, y yo te recuerdo, no importa la circunstancia que estemos atravesando. Escucha, para hacernos entender mejor esta idea, yo te quiero llevar a la vida de José, el hijo de Isaac. Número 1, José fue vendido como esclavo. Una y otra vez a José lo engañaron, hablaron mal de él, se olvidaron de lo que había prometido. A José una y otra vez el enemigo y las circunstancias le pusieron el pie encima, pero él nunca quitó la vista de su Señor, Jehová. José fue engañado por la esposa de su jefe. Fue como se dice, cuando hablas mal, hablas mentira. Fue mal informado. Fue señalado injustamente. Y por eso fue metido en la cárcel. Una y otra vez, José, el hijo de Jacob, podríamos ver en su vida que vivió la injusticia. Vivió situaciones tremendas, fruto no de lo que él había hecho, sino que de la malicia de la gente alrededor de él. Pero en cada una de esas situaciones, José nunca dejó de tener en primer lugar a Jehová de los ejércitos, a nuestro Dios. Una y otra vez, injustamente, José fue señalado, fue metido a la cárcel, fue calumniado, fue castigado injustamente. Yo te vengo a preguntar, ¿cuál hubiera sido tu posición si tú vivieras la misma historia de José? Porque en la palabra nunca vemos que José hable bien de Dios cuando él estuvo bien y mal cuando él estuvo mal. Vemos el corazón de José siempre enfocado en el Señor, independientemente de la circunstancia que él haya estado viviendo. José nunca evaluaba el favor de Dios basado en la situación y circunstancia que él estuviera atravesando. En lugar de deprimirse, de tirar la toalla, de vivir con temor, él mantuvo su confianza en aquel que ha prometido y que es fiel con su promesa. ¿Y cuál fue el fruto de mantener su confianza en el Señor independientemente de la circunstancia que estemos atravesando? Hijo, hija, el Señor siempre lo levantó de nuevo, siempre lo prosperó de nuevo, siempre lo bendijo de nuevo. El lugar de José fue en las esferas altas, fue allá arriba, con la realeza, con los dirigentes. Ese es el lugar de aquellos que no medimos la presencia de Dios en nuestra vida según las circunstancias. Amén. Ese es el lugar de aquellos que no andan de aquí para allá. Hoy sí, amén, amén, y mañana a saber. Hoy sí te creo, Señor, y mañana a saber. Basados en lo que puedan estar atravesando. José se mantuvo firme en su fe. Y el Señor lo galardonó una y otra
y otra y otra y otra vez. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa, hijo, hija? Cuando nuestro enfoque está puesto específicamente en el Señor, Él nos galardona. Vente conmigo a Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39, a partir del versículo 20, dice la palabra Génesis 39, versículo 20, y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y escuche lo que dice: pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él. Y mire, ¿cuál fue el fruto de esa presencia del Señor? Sigue diciendo, y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de nuevo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Mira el versículo 23. Y como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada y todo lo dejaba en sus manos. Hijo, hija, a José le iba bien cuando estaba de jefe como cuando estaba preso. Cuando estaba hasta arriba de líder, como cuando estaba ahí en las mazmorras, ahí abajo en donde metían a los presos. Porque José no dudaba del favor inmerecido de la presencia de Dios en su propia vida, regardless, ¿cómo ve? A pesar de las circunstancias que pueda estar atravesando. El Señor galardonó siempre la fe de José. Y quiero terminar con este versículo ahí mismo en Génesis 39, versículo 5. Dice la palabra, ven aquí conmigo, dice la palabra en Génesis 39, 5. Por causa de José. Regresa conmigo. Por causa de aquel que mantenía su enfoque en el Señor, no viendo la circunstancia, no dependiendo lo que estaba atravesando, estuviendo en lo mejor o estuviendo en lo más apretado, estuviera en los comedores de la realeza o comiendo a la par de los presos. Lee conmigo el versículo. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar. Y mira lo que dijo. A partir del momento que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes, miren lo que dice el versículo. La bendición del Señor se extendió por sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Hijo, hija, tú vas a ser aquel que esté recibiendo la palabra esta tarde. Vamos a ser el canal de bendición de la presencia de Dios en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro negocio, en la empresa a la que trabajemos, por causa de la presencia de Dios en nosotros. Vamos a ser causa de bendición en donde estemos. Pero cuando entendamos, hijo, hija, que la circunstancia que estoy viviendo no es una medición para ver la palabra, para ver la presencia de Dios en mi vida. Eso es